Hola amigos, bienvenidos a Forjadores Creando Líderes Autónomos. Hoy tenemos una programación muy especial y un tema muy especial porque hablaremos sobre el legalismo y la liviandad dentro de nuestra iglesia. ¿Dónde estamos ubicados nosotros como personas, como iglesia, como adventistas? Para esto tengo dos panelistas que ya ustedes reconocen y que nos estarán acompañando para recrearnos acerca de este tema, que es Alfonso Garzón y Alberto Sánchez. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola Natalia, hola Alberto, bien, muy bien. Me alegro mucho, qué bueno tenerlos acá. La primera pregunta entonces, ¿qué es legalismo? Bueno, pues depende, digamos, el contexto de que nosotros lo queramos ver, ¿no? Para nosotros como cristianos, el legalismo hace mucha alusión al tema del apego hacia las normas, hacia las leyes, donde las normas y las leyes son lo fundamental por encima de cualquier cosa. Y se asemeja mucho también al concepto tradicional del Estado de Derecho, digamos en términos ya políticos, donde las leyes priman por encima de cualquier otra circunstancia y se deben hacer cumplir sí o sí. Sí, efectivamente, la legalidad, dependiendo del contexto, tiene una mayor o menor preponderancia y tiene un cuestionamiento. Ejemplo, desde la perspectiva de la religión, el legalismo, visto como esa expresión ismo, que quiere decir la máxima expresión de la legalidad, es bastante cuestionada, y más en nuestro mundo protestante. Entonces yo entiendo el legalismo como aquellos que creen que la religión es un conjunto de normas que al cumplirlos estrictamente se obtiene la salvación. Eso es lo que vería como el legalismo. Y dentro de nuestro contexto cristiano adventista, la liviandad, ¿cómo la podemos caracterizar o definir? Bueno, pues como teniendo un poco presente lo que ha dicho Alfonso y bueno, lo que hemos dicho acerca de lo que se entiende por legalismo, liviandad debe ser todo lo contrario. El tema donde las leyes no son importantes, donde las costumbres no son importantes, donde no prima mucho el tema de lo que dice una ley, sino lo que yo considero que es lo bueno, que es lo malo. O sea, me parece que es un tema es como más un relativismo dentro de la forma en que una persona puede llevar su vida, ¿sí? O sea, todo es dependiendo de las circunstancias. Ya, yo recuerdo que en mi familia mi mamá nos cuestionaba a veces por ser muy livianos, nos decía eso, en términos espirituales. Entonces yo veía como la liviandad es como no tomarse las cosas en serio, como una inconstancia en los aspectos religiosos. ¿Sí? Me parece que está como relacionada con eso, y me parece que sí hace un contraste entre liviandad y legalismo, pero ambas desde luego me parecen negativas, como posiciones negativas. Son como extremos, podrían serse extremos, porque estamos, o sea, la ley nos apega a la ley, estamos apegados a ella, y ya la parte de la liviandad pues ya es todo lo contrario. Okay, visto así. Visto así serían extremos. Sí. ¿Sí? Quisiera saber también qué opinan ustedes acerca de que las otras denominaciones, llámense católicos o cristianos protestantes de otras iglesias, nos dicen que nosotros estamos muy apegados a la ley, que somos legalistas. Bueno, digamos que también nosotros le hemos dado como la oportunidad o el pie para que digan eso, ¿sí? Hace un tiempo cuando hablábamos con Alfonso hablábamos de lo que sucedió en el Congreso de Minneapolis en 1888 en la iglesia adventista, porque los adventistas parecemos un péndulo, vamos así, de extremo a extremo. Para aquel entonces los adventistas creían que la ley era la que salvaba a los hombres, pero el pastor Jones y el pastor Wagoner decían todo lo contrario, que era la gracia la que nos hacía salvos y que no había necesidad de ley. Y ese congreso pues dividió mucho a los adventistas porque se tomaron esos dos grandes extremos, que por ley éramos salvos, por gracia éramos salvos. No es que los que dicen que la gracia seamos salvos estén mal, o los que la ley diga que estén salvos estemos mal del todo, sino que fue, digamos, considero yo, o no considero yo, la historia del adventismo lo ha mostrado, que esa discusión nuestra interna entre legalismo y la salvación por gracia y demás, pues nos ha hecho presentar hacia la gente como lo que no creemos realmente, porque nosotros por el tema de guardar el sábado, por el tema de no consumir cierto tipo de carnes, por el tema de no fumar, de no beber, nos tildan que somos legalistas, pero es más como por nuestro estilo de vida que realmente por lo que realmente profesamos acerca de la salvación. Sino que también añado algo, ¿no? Los papás de uno tenían esa costumbre de decirle, papito, si no se porta bien, Jesús se pone triste con usted. Entonces nos hemos hecho ganar esa mala fama, no porque es lo que realmente creen los adventistas, sino es por lo que nuestros hechos han hecho
que la gente crea acerca de nosotros de que somos realmente legalistas, porque le damos más importancia a guardar el sábado, a los diezmos, a cómo vestimos, a cómo comemos, cómo cantamos, más a lo que realmente es importante frente a la salvación. Sí, yo lo veo un poco en el contexto histórico. El adventismo nace tardíamente en medio de la Reforma Protestante. O sea, la Reforma Protestante, estamos hablando desde los años 1500, ¿cierto? Y el adventismo aparece más o menos para el año 1840, 1860, está haciendo su aparición, ¿cierto? Y el adventismo nace como una reacción a lo que ha descuidado el protestantismo. El protestantismo se ha dedicado a tratar de conseguir todas las cosas que se habían perdido dentro de la religión de Jesucristo. Los bautistas, a restaurar el bautismo por inmersión, ¿cierto? Aparecen allí los metodistas, los primeros, la salvación por la fe y la gracia, ¿cierto? Todos estos elementos, pero había algo que se había descuidado y es el tema de los mandamientos. Entonces el adventismo nace en eso, promocionando los mandamientos, pero se va justamente en un movimiento pendular hasta el polo opuesto, ¿cierto? Y ahí entonces, unos 20 o 30 o 40 años después, entonces aparece justamente el tema de Jones y Waggoner. La pregunta es, ¿qué dijo, ejemplo, Elena White sobre estos dos señores? Y justamente Jones y Waggoner fueron aprobados o avalados en su disertación por Elena White. Y en su disertación ella dice algo que me llama la atención y que nos muestra que sí nacimos nosotros dentro de unos parámetros altamente legalistas. Recuerdo un texto que dice: hemos predicado tanto la ley hasta quedar tan áridos como las colinas de Gilboa, donde no caía ni gota de agua ni rocío. Imagínense eso, o sea, esa era nuestra predicación. Y eso generó un debate tan álgido que hizo que ella dijera: mira, esta se constituye como en esa gran apostasía que tiene la iglesia y que la va a volver a vivir en el tiempo del fin. Y adicionalmente plantea algo que me parece muy interesante, y es que ella insiste en varias ocasiones, si bien es cierto lo dice de muchos temas, pero también lo dice que el fuerte pregón debe darse en torno al tema de la justicia de Dios, a la justicia de Dios, a la justicia de Cristo, es decir, al tema del no legalismo, sino de la salvación por la fe y la gracia, y que ese debiera ser nuestro énfasis. Ahora, a mí digamos que traigo a colación un texto que alguna vez leí de este libro de preguntas sobre doctrina, ¿sí? Lo tengo aquí aparte. En Testimonios para los Ministros, página 92, dice: el mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintivos. Es decir, aunque nosotros lo estuviéramos creyendo, no lo decíamos de manera clara y distintiva. Dice: para que el mundo no siga afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo, ni tampoco creen en Él. Miren ese texto tan duro de Elena White sobre la posición adventista, que era extremadamente legalista. Los dos textos nos muestran que la vivencia era demasiado fuerte en el legalismo, ¿sí? Ahora, yo no sé, si uno sigue mirando el tema del legalismo como hitos históricos en el adventismo, hay un hito muy terrible que es más o menos para el año 50, el año 56, hay un pastor que es L. Andreasen, que él plantea un elemento mucho más allá del legalismo, y es lo que él llama, lo que nosotros hemos denominado ya en la historia de la iglesia, el perfeccionismo, ¿sí? Y el perfeccionismo es que en su libro del santuario sobre la última generación, él dice que los adventistas de la última generación, o el pueblo de Dios de la última generación, va a ser perfecto, va a cumplir perfectamente la ley, haciendo alusión un poco a lo que dice Apocalipsis, de que no fue hallado en ellos mancha, ¿sí? Entonces, una distorsión un poco de las posiciones bíblicas nos ha llevado a que tengamos hitos altamente legalistas y que en función de ellos nos hayan matriculado en forma casi que adecuada. Yo también, cuando mira la historia de la iglesia adventista, pues uno encuentra también, o sea, lo que señalaba al principio acerca de los péndulos. Por ejemplo, para muchos adventistas, el hecho de que el pastor White, sus inicios, fuera arriano. Los adventistas en principio tampoco creían que Jesús era hijo, o sea, que era Dios mismo. Los primeros adventistas no lo creían, fue ya con el tiempo. Los primeros adventistas no guardaban el sábado, luego empezaron a guardar tiempo después. Los primeros adventistas comían cerdo, bebían, fumaban, y con el tiempo aprendieron que no debían hacerlo. Al igual que el tema del legalismo, lo que nosotros vemos como iglesia y como denominación es que nosotros hemos aprendido a entender la Biblia, a entender el mensaje que tiene Dios para nosotros. Y en ese entender, pues la iglesia se ha debatido en muchos temas, acerca de la música, de la ley, del sábado, cómo se debe guardar el sábado, porque ese mismo hecho de cómo guardar el sábado es un tema también controversial. Cómo deben vestirse los cristianos, qué deben comer los adventistas del séptimo día, a dónde deben ir los adventistas del séptimo día, qué diversiones son propicias para que un adventista participe. Y ese ha sido nuestro aprender. El problema es que en nuestro aprender hemos hecho hemos cometido errores garrafales, como el que cuenta, por ejemplo, nuestro hermano Alfonso acerca del perfeccionismo, y que nos ha hecho tanto daño que muchos de nosotros, de la generación, por ejemplo, Alfonso, se crió en ese contexto,
donde el sábado se guardaba a rajatabla en unas condiciones que lo hacían más como una carga que una delicia para el niño, y cuando el niño creció lo primero que quiso fue me voy, porque ya no quiero más. Digamos, ese fue ese extremo, porque nuestro aprender ha sido el del péndulo. Cuando no estamos en el polo norte, estamos en el polo sur, y ese extremismo en nuestras posiciones es la que nos ha hecho daño, y que mucha gente nos ve a nosotros con malos ojos, porque no nos reconocen como cristianos, sino nos reconocen como una secta totalmente legalista, cuando nuestra posición como iglesia es acerca de que somos salvos única y exclusivamente por la salvación por las obras, donde las obras son un resultado de la obra de Dios en mí, no un favorecimiento o un decirle a Dios, oiga, es que yo me porto bien, ¿será que usted me puede dar la salvación? Ok, hablando un poquito acerca de, me parece muy importante, algunas normas. No hablemos, ya la ley como que dejémosla a un lado, hablemos de las normas. Muchas veces yo veo que las personas dentro de nuestra iglesia, por lo menos los hombres, no pueden hacer parte del culto en la plataforma porque no llevan una corbata. O sea, yo pienso que, en mi opinión personal, pienso que eso es extremo, porque eso no te hace más cristiano que... Sí, ahí digamos, hay un texto de Pablo, ¿no? Pablo siempre habla de esos temas. Por ejemplo, el gran problema que tenía la iglesia primitiva era la circuncisión entre los hombres, porque el que no se circuncidaba no podía ser parte del ministerio ni de participar en todos los ritos de la iglesia. Pablo estaba en contra de esa posición, pero hubo un momento donde Timoteo llega a una iglesia nueva donde todos son judíos, y como no era circuncidado, Pablo le dice a Timoteo, lo voy a circuncidar porque es mejor evitar los conflictos que nos dividen por una cosa tan pequeña, aun cuando Pablo estaba en contra de la circuncisión, porque la circuncisión lo que le estaba enseñando a la gente era que para ser salvos, para ser parte del pueblo de Dios, debían circuncidarse. Para nosotros hoy, y yo lo veo en el contexto, por ejemplo, nosotros como jóvenes frente a una población adventista que es mucho más adentrada en años que nosotros, para ellos la corbata es un sinónimo de santidad, sí, o sea, que la corbata y el vestido de paño para ellos significa que yo estoy bien con Dios. No significa que yo esté bien con Dios. El presidente y mucha gente viste de corbata y son más malos que nosotros. Y bueno, en fin, no me voy a poner esas cosas. Sí, o sea, no por los de cuello blanco, por ejemplo, allá en Wall Street, ese poco de ladrones que hay, visten bien. Exacto. Y nadie se va a imaginar que son ladrones. Sin embargo, yo siempre lo he visto como joven, es un tema de respeto hacia la idiosincrasia de muchos de ellos. Yo, por ejemplo, no soy una persona que tenga problemas con la batería. De hecho, a mí me gusta. Pero yo entiendo y comprendo que en el contexto en que yo vivo es un instrumento que genera más división que unión. Y yo, aun cuando la toco, aun cuando me gusta, prefiero no usarla, porque va a causar más división que unión entre nosotros como cristianos. Bueno, en el tema de las normas, sí, arrancamos en el legalismo, y cuando hablamos del legalismo hablamos de los 10 mandamientos de la ley. Exacto. ¿Cierto? Sí. Pero resulta que nosotros tenemos una herencia también fuerte mucho más atrás, en un proceso histórico que deriva desde el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesucristo. Y es curioso, pero los judíos elaboraban y desagregaban la ley, los 10 mandamientos, a través de otro elemento que lo llamaban la Misná, ¿cierto? Y en la Misná constituían, cada mandamiento lo elaboraban de una manera inmensísima. Tanto ejemplo que, por decir algo del sábado, existían 1500 o más, 1530 y pico de subnormas, diríamos, de reglamentos, porque el planteamiento era es un planteamiento legalista. El Mesías ha de venir el día en que el pueblo de Dios cumpla por lo menos un solo día la ley. Entonces, ¿cómo lo vamos a cumplir? Pues si hay que guardar el sábado, y él dice hay que guardar el sábado, pues nosotros vamos a ser un poco más exigentes, vamos a rodear de una cantidad de normas que sean más estrictas para que nunca podamos violar el sábado, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues aparece el problema del legalismo también al interior. Es elaborar una cantidad de normas cada vez más desagregadas, hilando más delgado, aunque no tengan que ver con la salvación. A mí me parece que eso le hace daño a la iglesia. A mí me parece que es insertar en el tema del legalismo en lo más profundo del fariseísmo. ¿Sí? Les recomiendo en ese caso este libro porque ilustra perfectamente eso, Guía del fariseo para una santidad perfecta, ¿sí? y toma el tema ahí. Entonces, yo creo que en estas cosas de desagregarlo muy minuciosamente no debiéramos llegar, sino que ahí debiera ser el principio fundamental del protestantismo, que es el justo por su fe vivirá, es decir, individualismo. Lo que ustedes están diciendo aquí en el planteamiento inicial, que es generando líderes autónomos. Autónomo significa que yo tengo la facultad y la posibilidad autónomamente,
individualmente de decir que algo es inadecuado o inadecuado de acuerdo a los principios bíblicos. Muy bien. Bueno, vamos en este momento a un video especial que vamos a presentarles a ustedes y ya regresamos para continuar con este tema después de estos comerciales y este video para que podamos seguir abarcando más estos temas tan importantes para nosotros. Ya regresamos. Bueno, y tenemos preguntas de nuestros televidentes. Esteban Cárdenas nos pregunta, ¿el maquillaje realmente lo debemos usar? ¿De dónde proviene? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ese es un tema muy controversial, Alfonso, porque, por ejemplo, Sí. en las sociedades griegas y romanas, el tema, bueno, y también babilónicas y del Medio Oriente, el maquillaje era usado, de hecho la Biblia le da una connotación siempre negativa. Por ejemplo, en el caso de Jezabel, la escritura habla que así como Jezabel se maquillaba y entonces engañaba a su esposo y tal, para la Biblia siempre era una connotación muy negativa a esta práctica. Digámoslo, dentro de la cultura oriental eran las mujeres dedicadas a la prostitución quienes vestían y se maquillaban de esta manera. Como para nosotros hoy, voy a poner un ejemplo como los vestidos a rayas. Cuando uno ve un vestido blanco y negro a rayas, uno lo primero que se le viene a la cabeza es un preso. Sí, o sea, esa es la idiosincrasia, o sea, la forma como nuestra cultura se ha formado. Para nosotros hoy como sociedad el tema del maquillaje no lo vemos tan negativamente, porque de hecho es un factor común dentro de la sociedad consumista en la que vivimos, donde la imagen lo es todo. La escritura, ahorita hablamos antes con Alonso acerca de Pablo cuando dice que vestir con decoro, presentarnos con decoro. ¿Qué es con decoro? Bueno, yo creo que ahí es donde nosotros como cristianos debemos practicar lo que dice Alonso, la autonomía. Yo como cristiano debo ser autónomo. Yo debo llegar a entender qué es lo que me enseña la Biblia al respecto. Yo no puedo decir a Esteban, el maquillaje es un pecado. No, o sea, porque la Biblia no dice no fume. Sí, porque la Biblia no dice no fume, ni beba whisky, porque la Biblia no menciona whisky, ni la chicha, ni nada de estos temas. Pero la Biblia se nos da principios acerca de cuidar nuestro cuerpo, de que nuestra presentación debe ser con decoro, y esa experiencia la debe vivir es cada cristiano. Y yo no puedo entrar al tema de legislar, decirte, es que 10% de maquillaje es más o menos santo, y 50% de maquillaje ya eso es pecado. Sí, porque o sea, es entrar a lo que dice su amigo aquí, de que entrar a legislar en cosas donde la Biblia no habla. La Biblia habla de principios, de presentarnos con decoro, de nosotros vernos bien, y pues eso también tiene que ver mucho con la forma como la gente nos ve y nos llega a comprender. Yo pienso lo siguiente, a ver, me parece a mí que en esto hay mucha tela que cortar, hay muchísimas cosas que se pueden decir, pero lo que nos dice la Biblia son principios. Los principios no son normas, los principios son los elementos que soportan las normas, y una cosa que es válida un día puede dejar de ser válida otro día, ¿sí? Una cosa que es válida en una cultura puede dejar de ser válida en otra cultura, y el ejemplo es claro. Jesucristo andaba con falda, ¿vamos a andar nosotros los hombres hoy en día con falda? ¿Cierto? Eso es un planteamiento claro del elemento temporal, del tiempo, y del elemento cultural, ¿cierto? De la misma manera ocurre con el asunto. Uno lee ejemplo en Cantar de los Cantares, que es la acepción acerca de la esposa, que es la iglesia, ¿cierto? Y dice, tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan las yeguas enjaezadas de los carros de Faraón. Hermoso para decírselo a la novia. Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes, qué hermoso luce tu cuello entre los collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Esta es la ilustración que aparece en torno a la iglesia, pero casi siempre, me parece a mí, desde mi perspectiva, nos acordamos solamente de la descripción de Babilonia, ¿no? Resulta que es que las mujeres hermosas que pretenden colocar, digamos, su doctrina, como la de Babilonia o como la iglesia, pues ambas lucen hermosas, pero la una luce hermosa porque Dios la ha hecho hermosa, ¿cierto? Y la otra pues desde la perspectiva humana,
¿cierto? Pero noten el asunto. Ejemplo, se planteaba, el oyente preguntaba sobre las connotaciones fálicas de la corbata, y es una realidad desde la perspectiva del psicoanálisis. La gente la analiza, los psicólogos la analizan y dicen, claramente tiene esas perspectivas. La historia tiene esos elementos de connotación, y adicionalmente tiene cosas más perversas. Las armas de los croatas. Las mejores corbatas se hacen en Croacia, y cuando los croatas, por allá para el año 1500, 1520, fueron contratados por los franceses, ellos se caracterizaban por cargar un elemento de color aquí al frente, y entonces por eso los conocían como los croatas. Esa palabra pasó al francés como croat y pasó al español como corbata, ¿cierto? Entonces sus connotaciones son terribles desde toda perspectiva. Incluso cuando hoy hablamos de delitos de cuello blanco o de corbata, nos referimos a aquellas connotaciones que son equivocadas, de máximo pecado. Entonces a mí me parece que llegar a decir que eso debe ser vestirse de corbata, me parece que es hilar como la Misná, ¿cierto? Y que debiéramos tener tolerancia para aquel que se quiere presentar con corbata o sin corbata, en absoluto, dejar absoluta libertad para eso, y no que veamos que la persona que se viste con la mujer sin medias veladas no la dejan pasar, o si va sin corbata no la dejan pasar, ¿cierto? Yo en lo personal pues puedo tolerar, como decía usted, a mis hermanos que dice Pablo que son de poca fe, ¿cierto? Y que me exigen que me ponga la corbata. Pues lo siento porque tienen muy poca fe, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer por llevarle la corriente y no generar división. ¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros para hacer esta comprensión de que esto realmente no es lo que nos hace cristianos? Porque es que esto se ve diariamente en la iglesia. Hace 15 días aquí en la iglesia de Palermo asistieron unos hermanos de las islas de Martinica y pues vinieron sin corbata porque pues no es su costumbre, pero la iglesia los dejó montar y no dijo absolutamente nada. Claro, porque eso ya es algo de su región, o sea, ya es algo de su sociedad. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para comprender esto? O sea, de verdad fijarnos que estos son normas que no nos hacen más ni menos cristianos. ¿Cómo creerían ustedes? A mí me parece que el tema, bueno, a mí no me parece, de hecho la escritura siempre lo habla, y por ejemplo Jeremías y casi todos los profetas hablan que el pueblo perece por hambre, y hambre de conocer la palabra. ¿Por qué un adventista le da prelación a la corbata? ¿Por qué un adventista le da prelación a la batería? ¿Y por qué un adventista le da prelación al maquillaje? Porque no entiende cuál es el real propósito que tiene Dios para su iglesia y para nosotros como sus hijos. Si yo estudiara la Biblia como Dios espera de nosotros estudiáramos este libro como nos lo recomendó la señora Ellen White en su último sermón, lean este libro, es lo que yo les aconsejo, pues nosotros nos evitaríamos muchas de estas dificultades, porque nosotros entenderíamos realmente cuál es el propósito que tiene Dios para la vida de los creyentes. El propósito que tiene Dios para nosotros no es que andemos discutiendo ni peleando como lo hicieron los primeros cristianos, donde Pablo regañaba a Pedro: ¿usted por qué le pone a la gente cargas que usted no lleva? ¿Sí? Lo que Dios espera de nosotros como creyentes es que nosotros estudiemos nuestra Biblia, ejerzamos el libre albedrío que Dios nos da y no andemos como los de Dan. Recuerden, a mí esa profecía siempre me ha gustado acerca de las 144.000, porque Dan, cuando Jacob se acerca allá a dar sus últimas palabras antes de morir, le dice a Dan: tú eres la serpiente que está al camino, ahí listo para ¡pum!, al tobillo. Y nosotros como adventistas muchas veces somos así, somos esos serpientes que estábamos merodeando a ver quién cae o a quién nos parece a nosotros que está mal para echarle mano. Pero eso pasa porque nosotros como creyentes no estudiamos la Biblia y no hemos permitido que Dios obre en nosotros y aprendamos primero a amar a Dios y a respetar a nuestros semejantes. Bueno, yo veo lo siguiente, en el libro del Camino a Cristo nos insiste muchísimo en no fijarnos en nuestros actos y en nuestras obras, sino fijarnos en Cristo para que Él nos transforme. Mateo 5:20 nos dice: si vuestra justicia no fuere mejor o mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y ellos obedecían la ley perfectamente y más perfectamente que cualquiera de nosotros. Romanos 10 nos insiste en que la justicia del pueblo de Israel, dice, la buscaban, pero no como la justicia de Dios, sino como la justicia propia, ¿sí? Entonces, si nuestra justicia sigue siendo la de los actos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Mateo 23:23 dice: se han descuidado los asuntos más importantes de la ley. De la ley se refiere al Antiguo Testamento, a la Torá, a los profetas, ¿cierto? Se han descuidado, dice, la justicia, el amor y la fidelidad. Esos son los elementos más importantes de la Escritura, por estar pensando en otras cosas que son circunstanciales. Jesucristo dijo: lo más importante de la ley es el amor, ¿sí? Y esas cosas que son la esencia, lo importante, ocurre que nosotros, como ocurrió en Bizancio, cuando estaba siendo tomada Bizancio, los grandes sacerdotes estaban discutiendo cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler.
Y de ahí se derivó eso que se llaman discusiones bizantinas. Muchas veces nuestras discusiones son discusiones bizantinas en vez de dedicarnos a lo esencial, ¿cierto? La justicia del Señor dice que esa debe ser el evangelio que se debe predicar en el último tiempo. El amor es lo más importante de la elaboración tanto de la ley y de los profetas, y que debemos nosotros multiplicar todos los días. Bueno, ha sido un tema controversial, pero que nos abre los ojos acerca de, ¿verdad?, ¿qué es ser cristiano? Es seguir unas normas, que pienso que obviamente deben haber normas, pero es llevar las cosas a los extremos. Son preguntas que nos tenemos que hacer cada uno y que creo que son importantes para poder ampliar pues nuestro conocimiento y nuestro andar en la vida cristiana. Quiero que nos den una conclusión acerca de este tema, muy corta, por favor. Repito, el tema del legalismo y de la liviandad parte porque nosotros no estudiamos nuestras escrituras y no permitimos que Dios obre en nosotros realmente. Y como nosotros no permitimos que Dios obre realmente en nosotros, pues nosotros estamos viendo o tomamos posiciones que no son bíblicas. Tanto al extremo de decir que si yo guardo la ley soy salvo, o por el extremo de decir es que yo como soy salvo por la fe, yo puedo hacer lo que quiera. Ambos extremos son igual de nocivos, porque la parábola, por ejemplo, de los corderitos y los cabritos nos enseña todo lo contrario. Somos salvos por la gracia de Dios, pero Dios espera de nosotros que también demos muestras de arrepentimiento y que nuestra vida realmente se presente como eso, como que hemos sido transformados por nuestro Dios. Ok, yo concluyo con dos elementos. El primero, ¿qué es lo que el Señor llama perfección? ¿Qué es a lo que nos llama? Él nos llama a la perfección. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El común de nosotros como adventistas, cuando se nos dice eso, nos vamos a la ley, ¿cierto? El Señor nos dice en Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y lo das a los pobres. Eso dijo Jesucristo, ¿cierto? En Juan 17:23 dice que seamos perfectos en la unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten todos los elementos que aparecen aquí en una circunscripción del amor, ¿cierto? La perfección de la cual nos habla la Biblia, que es un término que quiere decir madurez cristiana. La madurez cristiana se logra cuando uno empieza a entender que la esencia de todo este tema de la religión es el amor que Dios tiene para con nosotros y el que nosotros le prodigamos al prójimo. Esa es la esencia. Ahora, aquí hay un texto que nos llama acerca de los frutos del Espíritu. Dice, cuando nosotros miramos los frutos del Espíritu, superamos el tema de la discusión de la ley, ¿sí? Porque cuando estamos unidos a Jesús, cuando nuestra relación es cotidiana, todos los días hablamos con Él, cuando leemos su palabra, ¿cierto? Dice, se manifiesta en nosotros inmediatamente como un fruto el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, y dice, y contra todas estas cosas no hay ley. Entonces, si lo entendemos de esa manera, no vamos a tener nosotros dificultades, porque de todas maneras es algo cierto. La esencia de la relación con el Señor siempre nos llevará a que nuestras vidas se reflejen a través de obras. El texto fundamental de Efesios, que nos registra acerca de la salvación, que nosotros somos salvos por la gracia y a través de la fe que nosotros ejercemos en esa gracia, es muy importante. Yo no sé, ¿se nos está acabando el tiempo? No, puedo decirlo. En el libro de Efesios es el texto fundamental del protestantismo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es porque ustedes lo quieran, sino es un regalo de Dios, ¿cierto? Y luego dice, y somos salvos para que nosotros podamos hacer obras para gloria de su nombre. Es decir, nosotros somos salvos por gracia y por fe, pero cuando somos salvos, el Señor inmediatamente empieza a hacer un trabajo de salvación también en la cotidianidad, y es que hace que nosotros podamos actuar en forma adecuada, que podamos mostrar que somos cristianos, para honra y gloria de su nombre, no para honra de nosotros, ¿cierto? Alfonso, tenemos en esos momentos más tiempo, pero por ahora vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, ¿qué es legalismo y qué es lo contrario al legalismo? Bueno,
Creo que el tema, pues a la luz de todo lo que hemos visto en esta tarde en que podemos pues, compartir, que es ser legalista es pensar que nosotros podemos convencer a Dios de que podemos ser salvos. O sea, convencer a Dios, Dios, realmente yo merezco ser salvo así. Y eso lo vemos en nuestras oraciones. Señor, si yo diezmo, ¿por qué me haces pasar por estas circunstancias? Señor, yo voy todos los sábados a la iglesia, ¿por qué mi hermano es así conmigo? ¿Sí? A nosotros le echamos en cara a Dios así, ¿tú por qué no me paras bolas? Y ser el otro lado de ser liviano ya es la concha, ¿sí? Sí, o sea, ya la concha de decir, Señor, como usted me quiere, voy a ir a tomarme ayunas fritas, y es que está haciendo mucho calor. Sí, o sea, es el tema ya el extremo, ¿sí? Sí. O sea, lo veo yo desde esa posición y yo creo que ese es el gran discusión que tenemos muchos cristianos, ¿no? El no parecer tan frescos ni parecer tan estrictos ni rudos. Pero lo que dice aquí nuestro amigo y es ese tema de nosotros como realmente creyentes entender cómo es que somos salvos. Cuando yo entiendo que soy salvo por lo que hizo Jesús por mí, voy a entender, como dice el camino a Cristo y como dice el libro Fe y Obras y como dice la Biblia, es que nosotros nos rindamos y nos despojemos del yo y nos entreguemos a Jesús. Cuando nosotros vemos todo lo que hizo Jesús, nosotros quedamos como tontos, porque no hemos hecho nada. Y al ver que Jesús lo hizo todo lo que nosotros hagamos, como dice la Biblia, son trapos de inmundicia. Entonces yo voy a entender que todo lo que en mí se da no es porque Alberto es lo máximo, sino porque Dios hace que Alberto sea lo máximo. O sea, no es porque yo sea bueno, porque yo por pura un vago, con todos los que me he criado, pues sería el peor de todos. Pero lo que Dios hace en nosotros es realmente una transformación, no para que nosotros nos gloriemos, sino para que los demás puedan encontrar en nosotros a Jesús. Bien decía por ahí la señora Ana White, muchas veces habla acerca de los sermones eficaces, que el mejor sermón no es el que se predica, sino el que se vive. Cuando la gente nos ve y dice, ay, este cristiano tan bonito que es, yo quisiera ser como usted. Y uno, ¿cuál es el error nuestro? Ah, sí, hermanos. Saca uno pecho, ¿no? Pero ¿cuál debería ser nuestra posición? No, es que esto no soy yo, sino lo que ha hecho Dios en mí. Bueno, ahí yo creo que la respuesta, voy a permitirme leer un texto de Elena White. Dice ella, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. El primero, sobre el que ya se ha insistido, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando algo imposible. Eso es demasiado contundente y está relacionado con el tema del legalismo. El segundo, con el tema de la liviandad. El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, ¿cierto? Y ahora viene aquí el tema. Cuando nosotros hablamos de fe y de gracia, no estamos hablando de liviandad. Pablo habla de la fe y la gracia como la batalla de la fe. Es una batalla, es una lucha, pero la lucha es en colocarnos en armonía y en relación con Dios, porque los frutos, el guardar la ley, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hay un punto clave que yo quiero que no pase por obra, que no pase por alto, y es lo que nos registra Hebreos 4, en el cual nosotros como adventistas podemos caer muy fácilmente y que nos quita la alegría de ser cristianos. Nosotros hemos sido salvos por fe, y cuando decimos hemos sido salvos hablamos del pasado. Hemos sido salvos, hemos sido perdonados. La Biblia nos dice de muchísimas maneras la forma que eso refleja. Hebreos 4 nos dice que nosotros debemos estar alegres, en paz, no hay temor, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero finalmente dice, cuidémonos por tanto, que no sea que aunque la promesa de entrar en el reposo de la salvación por la gracia y por la fe, sigue vigente para los cristianos, algunos de ustedes parece quedarse atrás. Me traslado al versículo 6, dice, sin embargo, falta que algunos entren en ese reposo, el reposo de Cristo Jesús, de confiar en las obras que Él hizo. El versículo 10 dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, se quita toda esa tormenta de la corbata, de las joyas, se quita toda esa tormenta de la cabeza, así como Dios descansa de sus obras. Dice el versículo 11, esforcémonos pues en entrar en ese reposo. Pero miren, lo más terrible es para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, la peor desobediencia que podemos tener nosotros como adventistas, la más grave de todas, no es dejar de ir un sábado a la iglesia. La más grave de todas es no creer que somos salvos por gracia y por fe y que podemos descansar en el Señor en medio de esa salvación que Él nos regala gratuitamente, y de saber que somos salvos, saber que somos salvos. Bueno, un tema espectacular. Somos salvos, hermanos, creámosle a Dios. Jesús vino a morir y resucitó por eso. El lugar que nosotros merecíamos, Él lo cumplió. Quisiera también recordarles que nos pueden ver todos los jueves a esta misma hora en www.canalvidaeterna.tv. Muchas gracias a los panelistas, un abrazo grande y bendiciones para todos ustedes.
es hora de terminar. Nos vemos por favor la otra semana. No se olviden. Un abrazo. Chao.